¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Es la siguiente, ¿Dios me va a devolver todo lo que me quitaron? Esta pregunta se me ocurrió a mí hacerla porque tuve una compañera en el trabajo que me contó una tragedia que le pasó a ella, ¿verdad? Por medio de mentiras le lograron quitar casi $50,000. Entonces le mintieron diciendo la persona que ella pensaba que era su pareja o que la quería, le mintió diciéndole que su mamá estaba enferma de cáncer y que no sé qué. La persona estaba allá en Colombia y ella estaba acá en Vegas. Entonces ella pues pronto consiguió, sacó de alguna manera de sus ahorros los $50,000 y se los mandó. Y pues esta persona ni la quería y ni la mamá estaba enferma de cáncer, ¿verdad? Entonces esta persona estaba muy dolida, muy dolida por todas las mentiras, por todo, y decía, Isela, Dios a mí me va a devolver lo que me han quitado, y yo le decía que sí, ¿verdad? Y yo le decía, sí, sí te van a devolver, sí te va a devolver todo lo que te ha quitado. Entonces yo presiento que ella ha de haber pensado, me van a devolver mis 50,000. Pero no, Dios te va a devolver, sí, mira, para mí Dios actúa de la manera más inesperada que uno piensa. Uno como que también encajona a un Dios a su mentalidad, a decir, no, esto sí lo hace Dios, no, esto no lo hace Dios. Dios no puede uno decir que sí hace o que no hace. Dios es impredecible. Entonces, yo le dije, sí, sí, Dios sí te lo va a devolver, pero una manera, a lo mejor ella pensaba que le iban a devolver sus $50,000. Y puede ser que sí, en una nada Dios le da, qué sé yo, ha habido testimonios de que gente que estaba tan mal económicamente que no saben cómo ni por qué y han investigado, pero en sus cuentas aparecieron tales cantidades de dinero. Entonces, Dios, no sabemos cómo Dios trabaja, ¿verdad? Entonces, esta señora, yo pienso que eso pensaba, que se le iban a regresar los 50,000. Y yo le dije, sí, sí te los va a regresar, pero también te los puede regresar en la manera de que entiendas tú que esas cosas no se deben hacer, que esas cosas que tienes que aprender a cuidarte más, que Él te enseña cómo te cuides, cómo te quieras, cómo te valora, diciéndote Él cómo te ama. Y también te puede devolver la paz de saber de que esa persona, que empieces tú a pedir por esa persona, que no ande haciendo esas cosas a otras personas, que no ande dañando a otra gente, orar por esa persona, porque si algo le pasa para que ande con esas mañosadas haciendo esas cosas, orar por esa persona, porque incluso esta persona yo la veía a ella pobrecita tan mala, así que le dolían sus rodillas, que estaba que no podía bajar de peso y con tanto como coraje en su corazón, en su forma de hablar. Y bueno, a lo mejor posiblemente Dios no le devuelva sus $50,000 que le quitaron, pero sí le va a devolver la paz y sí le va a devolver su espíritu, su alma, que esté en paz y que perdone a esa persona y que empiece a sanar de sus rodillas y que empiece a perder peso, porque ella se va a liberar de eso, de ese odio, de ese coraje que tiene. Entonces, ¿cómo Dios nos devuelve las cosas? Pues así, ¿verdad? Dios te va, primeramente, yo le dije a ella, primeramente tienes que aprender tu lección. O sea, no, ¿cuál es tu lección? Si sientes necesidad de sentirte amada, obviamente que una persona de lejos no va a poderte amar como tú lo estás requiriendo. Ahora, si tienes deseos de sentirte amada, ahí está Dios, arrímate a Dios, busca a Dios. Entonces, son todas esas cosas de que mucha gente, generalmente cuando decimos esta pregunta, Dios me va a devolver lo que me han quitado, nos referimos a cosas económicas o a cosas materiales o a personas. Ay, aquella mujer me quitó a mi esposo, devuélvemelo, Dios.
O sea, no, devuélveme mi fe, devuélveme mi amor a mí misma, mi respeto, mi dignidad, devuélveme mi paz. Y, Eh, y Eso es lo que... sí, sí, de acuerdo, no en todo, no porque estés mal, ¿verdad? Pero, o sea, es mi punto de vista. Porque, por ejemplo, tenemos una manera de pensar muy egocentrista o muy personal de que, me quitó, por ejemplo, me quitó en este caso, al varón, al hombre. O sea, si el vato se fue, es porque no te quería, por más de que te hayas dicho que, se le insinuaba, o sea, una pistola para que estuviera con la otra mujer, o sea, y a veces nos aferramos a que, es que me quitó a mi esposa o a mi esposo. Bueno, si tu esposa o tu esposo aceptó tener ese desliz o resbaló, bueno, a lo mejor no te quería como tú creías que te quería y es lo mejor que no esté contigo, o sea, a veces nos aferramos a cosas que realmente nos hacen daño. Eso quería decir acerca de lo que decías de las personas, ¿verdad? Que nos quitan a las personas. De antemano sabemos, hay muchas historias también de gente, por ejemplo, yo tengo unos amigos que tristemente perdieron a un bebé, pero no al nacimiento. O sea, ya el niño estaba un poquito más grande. No era mayor de 4 años, pero pues era un bebé, ¿no? Todavía deja muchas memorias, una etapa donde pues son muy dependientes de los papás. Entonces ellos entraron en una depresión, pues obviamente muy fuerte, pero fueron valientes, siguieron adelante. Ellos ya tenían una niña un poquito más grande, siguieron y pues obviamente no dudo que pasaron un duelo muy complicado, pero gracias a Dios tuvieron otro niño, también varón. Entonces, se pudiera decir que Dios les regresó lo que perdieron. No sé si se los robaron o se los quitó, pero fue un accidente, pero de que Dios se conmovió y escuchó sus oraciones y les dio otro niño, pues se los dio. Y en la Biblia nos da la pauta para otras situaciones donde Dios realmente regresó a manos llenas, incluso más de lo que a la gente se le quitó, pero más que nada bajo un contexto de injusticia. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel o el pueblo judío salió de Egipto, donde ellos trabajaron muchos años bajo injusticias, donde su salario a lo mejor no era el digno o la remuneración a su esfuerzo no era la correcta. Cuando salieron de Egipto, salieron ricos. La gente egipcia dice el éxodo que les dio sus joyas, salieron con joyas, con ganados, salieron un pueblo rico. Entonces se puede decir que Dios les regresó multiplicado todo ese esfuerzo que nunca fue remunerado. También está la historia de Job, donde anteriormente había mencionado, donde Dios le da permiso a Satanás de tocarlo y pierde todo y después Dios le regresa otra vez todo lo que tenía y aún más. Eh, eh, y aparte pasó a heredar a sus hijas, que era también algo totalmente fuera de lo común o impensable en esos tiempos. Entonces, bajo un contexto de injusticia, la Biblia nos da la pauta para decir que si Dios regresa y multiplica más de lo que nos quitaron injustamente, sí. Bajo un contexto de descuido como el que decía mi mamá, bueno, ahí es un poco diferente. Igual, también coincido con mi mamá, no encasillar a Dios Dios así hace las cosas y ya, se acabó, nomás en este cuadro. A lo mejor no sabemos si se lo regresa en salud, en hijos, no sé, en años de vida, no sé, o sea, cuánto puede valer un año de vida? $1 millón, 60 millones, o sea, es invaluable. ¿Cuánto vale la salud? A lo mejor lo podemos cuantificar, cuánto vale un tratamiento para una X enfermedad.
pero la salud es invaluable, el tiempo es invaluable, el Ujú. amor es invaluable, o sea, volvemos a la abundancia, o sea, no solamente los bienes físicos o materiales. No creo que yo pudiera agregarle más a lo que ya dijeron. Creo que lo único, igual que con la otra pregunta de por qué no me resuelve mis problemas, creo que lo único que le faltaría agregar a esta pregunta es si Dios me va a devolver todo como yo quiero que me lo devuelva. Sí. Sí, Bueno, yo sí quiero agregar esto último, bueno, por mi parte, de que la pregunta es, ¿Dios me va a devolver todo lo que me quitaron? Mm, yo no puedo decir eso, pero lo que sí puedo decir es que Dios nos promete que lo que viene es mejor que lo que estamos viviendo ahora o lo que teníamos. sí, Y él sí hace esa promesa, que, que él va a restaurar todo lo que el que vino a robar se llevó. Y cuando él bien dice el que vino a robar, o sea, el que hace el mal, el demonio, supongo. Am, pero todo lo que te hayan quitado a la mala, sí lo va a restituir Dios. Eso, eso es lo que yo puedo decir, lo que Él nos promete. así es. Sí, así es. Siempre va a ser así. Y ahorita que escucho a Tania de decir que el demonio se supone, pero a mí me da mucha risa decir, escuché a alguien que dijo esto, no hombre, pero si yo a nosotros los humanos el demonio ya hasta nos quedó chiquito, somos más malos que el demonio. Sí, 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 porque bueno, se supone que si el humano hace maldad es porque está influenciado por Satanás, ¿no? Pero no, sí, hay veces que yo creo que sí, ya la pero sí, maldad, la creo que a maldad veces, del ser humano. yo creo que a veces al chamuco decir, ay, ¿yo qué me echan la culpa a mí? Si a ti se te Ándale. ocurrió todo. Sí, yo también estoy digo, estoy de acuerdo con ustedes, sí, yo creo que sí, ya la maldad del ser humano ha sobrepasado cualquier límite que existía. Yo creo que hasta Satanás se decía a veces, no, ya, por favor. Sí, bueno, entonces yo tengo otra pregunta que es la siguiente. ¿Un cristiano se debe defender? Y bueno, yo pienso que un cristiano no es cristiano para que ande por ahí diciendo que es cristiano. Un cristiano es para escuchar, así sean ofensas, así sean reclamos, de escuchar y si tienes algo bueno para decirle a la persona, para dejar que suelte su enojo, y suelte lo que tenga que soltar y decirle algo que le pueda ayudar a traer paz o a dar un buen ejemplo, yo pienso que eso es lo ideal, no tanto decir, es que yo soy cristiano y yo vivo así y yo no hago esto o yo sí hago lo otro, o sea, yo pienso que el cristiano no se debe defender de que le digan, ay, ¿tú por qué haces esto y eres cristiano? ¿Y tú por qué hiciste el otro y eres cristiano? Por ejemplo, cuando leemos la Biblia y que leemos que Jesucristo iba y cómo le querían poner trampas el Sanedrín, ¿verdad? Que le decían, ¿y tú por qué andas trabajando en sábado? Si en sábado no se trabaja. O sea, ¿qué era lo que decía Jesucristo? ¿A poco si a ti se te cae un becerro, Una a oveja. una oveja, qué sé yo, a un acantilado, o qué sé yo, a donde lo puedas sacar, no vas a ir, lo vas a sacar nomás porque es sábado, pues vas a ir ahí y lo sacas, ¿verdad? Entonces yo por eso digo, ok, por eso un cristiano no debe de andar diciendo, no, es que Cristo, es que Dios, o es que los cristianos no hacemos esto, o sea, no, o sea, no hay nomás que nos queda ver cuáles eran las respuestas de Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo daba una respuesta que ayudaba a todo mundo, que ayudaba ¿cómo se dice?
a razonar a las personas de lo que estaba quejándose, de lo que estaba hablando, y a razonar en el buen sentido, ¿verdad? Decir, oh, pues sí es cierto, o sea, mm, hay que hacer lo que sea correcto. No sé, a mí se me ocurre eso de que no debemos, incluso creo que por ahí en la Biblia hay algo que dice así, de que no debes de debatir con nadie en cuestión de cosas de Dios. Lo dicen los proverbios y, y a veces hay que saber identificar antes de engancharse en alguna conversación que no va a llevar a nada. Y creo que es de lo más difícil porque controlar la lengua es complicado. Y me cuento ahí entre los que batallan. Pero a Ujú. veces entrar en conversaciones porque yo conozco cristianos que se relamen los bigotes porque lleguen los testigos de Jehová y ponerse a discutir doctrina o Ujú. sea, ¿eso qué te va a traer de bueno a ti y al testigo de Jehová o al católico o al satánico o al que quieras? O sea, de aquí de antemano sabemos que si tú te haces a una religión porque van las mujeres sin bata larga, te estás yendo por la razón equivocada. Si te vas a una religión porque ahí nada más dura 1 hora la misa, te vas por la razón equivocada. La razón correcta es el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, no creo que con una discusión doctrinal de dogmas o de diferentes puntos de vista, donde no venga el amor de Dios, no vas a conseguir nada ni para ti ni para la otra persona. Va a ser pura discusión, pura pelea, puro enojo y puro tiempo perdido. Ujú. Entonces, creo que el discutir doctrinas con otras vertientes, otras religiones, es totalmente absurdo. Creo que más bien, si alguien quiere escuchar del amor de Dios, sea de la religión que sea, ahí estar dispuesto a hablar, claro que sí. Este, pero el amor de Dios no es no tomar, no es no fumar, no es, o sea, uno hace todas esas cosas por amor a Dios, pero no se presenta primero el no fumar, el no tomar, el no fornicar, el no escuchar X música antes del amor de Dios. Entonces, creo que entrar en discusiones de ese tipo no, pues ahora sí que ni para qué defenderse mejor, ni siquiera nomás caminar y no escuchar. Y en el ámbito ya físico, pues bueno, o sea, si alguien quiere venirle a hacer daño a tu familia o a ti mismo, eh, no, con un arma o con algo, o sea, ya entrando, digamos, en una situación, ahora sí que de vida o muerte, o sea, obviamente si llegan y te asaltan y deme todo lo que traes, pues ay, eso se lo doy, a mí que llévatelo, o sea, ahí para qué me defiendo, ¿verdad? Pero si ves que a lo mejor yo que tengo a mis niñas y veo a alguien que las anda rondando y dices, claro que voy a defender, o alguien si llega a faltarle al respeto a mi esposa o a mis hijas o a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, bueno, a lo mejor no voy a defenderlo al punto de llegar a los golpes, pero pues sabes que nos vamos o si alguien llega y te tira un golpe de la nada, pues tampoco eres Floyd Mayweather para sacarte todos los golpes y no tirar ninguno, ¿verdad? O sea, no Ujú. sé, yo creo que tenemos manitas y tenemos cerebro y tenemos todo para usarlo cuando se va a usar y hay ejemplos en la Biblia de, obviamente Jesús dice pon la mejilla y si te pegan y pon la otra y lo dice en los ámbitos varios, o sea, tanto en las conversaciones, en lo físico y muchas cosas, pero bueno, Pedro, ¿cómo defendió a Jesús? Le cortó la oreja al romano. Jesús, Ujú. ahora sí que no dejó huella de ese crimen, ¿no? Por más que el romano haya querido ir a enseñar la oreja, pues se la curó Jesús, ni cicatriz le quedó. La cicatriz más, hasta le quedó más bonito, yo creo, la piel, no sé. Este, pero, pero pues el rey David, o sea, cuánto conquistaron, cuántos
tampoco, obviamente eran tiempos diferentes de guerra, de conquistar, de ganar la tierra, de cosas distintas, ¿no? Pero tampoco Dios quiere que seas no sé, Un dejado. un dejado, o sea, sí, no. Sí, sí, yo ahorita que trajiste a la plática el rey David es lo mismo que pienso cuando alguien me pregunta esta pregunta, que si el cristiano se debe defender. Yo siempre pienso en Jesús y después de pensar en Jesús pienso en todas las otras historias que papá me ha enseñado. Y, y en esto acerca de la defensa siempre me acuerdo del rey David. Por ejemplo, cuando era ahora sí que un mocito enclenque que cuidaba las ovejas de su papá y todo el Sí. ejército israelita tenía miedo del gigante. Y el rey y David en ese entonces, así siendo el mocito que era, él se levantó a defender a su Padre Celestial. No, ni siquiera al pueblo, pero más bien como defendiendo, oye, ¿por qué estás hablando así de mi papá? ¿Por qué estás diciendo esas cosas del pueblo de mi padre? ¿Sí me explico? Y, y también lo que yo he entendido de la historia del rey David es que él nunca peleó cosas vanas. Nunca, si Dios le dio la victoria y le dijo cómo conquistar a otros pueblos que se metían con ellos, siempre fue por una razón que tenía que ver con Dios. Nunca fue nada más porque él tenía ganas de matar Mm, al, al pueblo y lo que fuera, ¿sí me explico? No era algo personal. Ándale, nunca fue algo personal, nunca fue buscando su egocentrismo o Ujú. su avaricia. Siempre cuando se defendió, cuando defendió al pueblo, cuando batalló, cuando guerrió, fue siempre por una causa que tenía que ver con Dios. Sí, Entonces es a lo mismo que puedo responder yo. Obviamente, si no vale la pena pelear, no pelees ni discutas. Pero si es algo que estás en peligro tú, un agravio muy grave que no solamente te afecta a ti, pero puede afectar a alguien más en el futuro, pues sí, tienes que levantarte y defenderte, porque, por ejemplo, esta pregunta surgió porque mi amiga fue víctima de acoso sexual en el trabajo y esta era su duda tan grande. Pero es que yo creo en Dios y está bien que yo interponga la demanda, está mal. Yo lo que pensaba, sí, yo consideraba que sí la debería de interponer, porque estas son cosas que probablemente no solamente le pasaron a ella, le pasaron a otras mujeres antes de ella y que le puede pasar a mujeres después de ella. Entonces, si es algo que va más allá de ti, que va a afectar o va a beneficiar a otras personas, claro que sí, defiéndete, haz algo, cambia algo. Sí, hay sí, perdón, tantos ejemplos acerca de eso, o sea, como tú dices, gente que fue punta de lanza. Ujú, exacto. Sí, exactamente. Yo pienso que así como hemos estado hablando todas las promesas que Dios nos da y que nos van a devolver todo y todo lo que hemos dicho, también es algo que Él nos dice, o sea, que tienes que ser valiente, tienes que no sea parte de ti la verdad, que seas valiente, que camines con tu cabeza erguida, porque eres hijo de Él, que vean tu, o sea, como dice Tania, no prepotencia, no de que mira, yo las puedo todas porque soy hijo de Dios, no, o sea, que vean en ti esa figura de una persona digna de escuchar, digna de creerle, digna de ver qué es lo que pasa en su vida, o sea, en cualquier aspecto de tu vida. Si tienes que defenderte y no digo
como diciendo, ay, es que ustedes son estos, son otros. No, defenderte con la verdad, defenderte con la realidad. Porque una persona cuando está en una situación delicada y sabes que tú tienes la verdad, tú tienes la libertad de hablar de lo que es la verdad, de decir, no, yo no hice tal cosa, o no, yo no tengo por qué hacer esto, porque mire, así, así, y tengo con qué comprobarlo. O sea, yo pienso que también Dios te da esa confianza, porque una persona que conoce de Dios y que cree en Dios y que sabe todas las promesas que Dios te da, o sea, esa tiene que ser tu confianza. Y eso es como tú tienes que aprenderte a defender. No con, no, ustedes están locos y que porque yo, ay, que no, así no. O sea, ¿sabes qué? Es esto lo que pasó, yo puedo comprobarlo, está pasando esto, o sea, con la personalidad de que Dios te da, de una persona cuerda, de una persona sincera, de una persona que está hablando con la verdad, de una persona honesta. Yo nada más quiero contar unas cuantas historias relacionadas a esto, de que si un cristiano debe defenderse. Yo una vez formaba parte de un equipo de fútbol de jóvenes cristianos. Entonces, ah, era, pues, para las personas que han vivido en México, pues saben lo que es el fútbol de llano, a los que les gusta jugar fútbol. Entonces estábamos en una liga de fútbol de llano, y en el Terregal y todo. Y una vez estábamos jugando, y el caso es que la liga no era cristiana, el equipo era mayormente conformado de jóvenes cristianos, supuestamente. Y una vez estamos jugando contra un equipo y era la liga libre, o sea que eran jóvenes y señores y lo que fuera. Entonces se empezaron a hacer de palabras y se estaban peleando de palabras. Y el equipo que no estaba, que se supone que no era cristiano, decía y decía, y los cristianos no se callaban y les contestaban porque no se iban a quedar callados y que bla, bla, bla. Y ya a fin de cuentas llegaron a los golpes y yo obviamente no me metí, yo no iba a defender a nadie que anduviera buscándose pues se lo estaban buscando. Entonces ya cuando después de todos los golpes, después de la campal, ahí uno de los tantos jóvenes se puso a regañarlos a todos, que no, que la Biblia dice que sean mansos, pero no mensos. Yo sí le voy a decir, ¿en dónde dice la Biblia que seas manso, pero no menso? Que explícame dónde dice la Biblia, porque yo te puedo sacar donde dice que te quedes callado, que pongas la otra mejilla, que ores y que te preocupes por las personas que te están maldiciendo. Dime en dónde dice que seas manso, pero no menso. No le dije nada, a fin de cuentas ya pues no volví a ir al equipo y ya, acabó. Entonces, muchas veces como cristianos y como seres humanos, el orgullo y el, como hasta ahorita decía Carlos, el no quedar como mensos, no quedar como tontos, nos va a ganar y nos vamos a querer defender. Incluso lo que estaba diciendo ahorita de que no, es que mira, estos fueron los hechos y estos hechos son la verdad. Y sí, y aunque sea la verdad, muchas veces como dice mi papá, vamos a tener que empujar para adentro. Sí, es que vamos a lo mismo que mencionábamos en el principio. Dios está contigo y sí, uno tiene que hacer todo lo que tengas que hacer de tu parte. Y es como ver cuando Jesús estaba aquí, que los religiosos le ponían trampas para que cayera, le decían mentiras para hacerlo enojar. Y Jesús, con la verdad, siempre contestó, con la verdad siempre enfrentó. En ninguno de los casos Jesús se quedó callado, en ninguno. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Si tú yo siempre, esto es la convicción que tengo, si tú estás en un problema que es más grande que tú, que está fuera de tus manos, pero el hecho de que tú hagas algo que va a hacer cambiar las cosas para los que vengan después de ti, que se puedan encontrar en la misma situación. Si algo puedes hacer tú para cambiar las cosas, lo tienes que hacer.
O sea, es más bien como ya una responsabilidad de las que te deja Dios aquí en la tierra, que hagas lo que tienes que hacer, cumplir el propósito de Dios aquí. Eso es lo que yo digo. Entonces, ¿un cristiano se debe de defender? Sí, sí se debe de defender. Porque no estás cambiando las cosas para ti nada más, estás cambiando las cosas para los que vienen después de ti. Estás dejando am, legado o referencia de, porque am, lo decimos ya varias veces, la maldad nunca va a terminar. Pero si tú puedes aportar para que la maldad no prevalezca, cumpliendo el propósito de Dios, pues claro que lo debes de hacer. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos dice así: ¿puede tener un cristiano demonios? O sea, ¿puede estar un cristiano poseído? Y la respuesta es que sí. Yo digo que sí porque yo lo viví en carne propia. Cuando papá salió a mi encuentro, unos 2 meses después de que salió a mi encuentro, me empecé a enfrentar, o tuve una batalla muy fuerte con mi mente, con muchos traumas y sentimientos que traía en mi alma. Y pues no me rendí, me puse a batallar cada vez que tenía pensamientos de tormento, que tenía sentimientos de tormento, yo me ponía a orar. Cada, cada vez que eso pasaba, había días que todo el día entero le rogaba a Dios que me ayudara, hasta que llegó el buen día en que papá tenía preparado un mensaje para mí y yo lo vi por YouTube. Y ese día tuve que correr al baño porque yo sentía que tenía que vomitar. Y cuando llegué al baño, no vomité líquido ni algo físico, pero sí sentí que algo me estaba cortando la cara, como que me estaban, pues sí, cortando la cara. Sentí como algo, como un espíritu maligno salía de mí. Y ese día que pasó eso, estaba yo sola, solamente éramos papá y yo, y él me liberó. Entonces a mí me gustaría decir, no, no, no es posible, pero sí, sí es posible. Eran cosas que yo traía desde mi niñez y ese buen día papá me liberó de eso. Sí, sí, pues creo que no hay más que buscarle. Creo que independientemente de la religión que profese o la bandera que cargue cada persona, el hecho de no ser honesto con uno mismo y con Dios, le da entrada a que muchas, no sé, yo lo veo como una casa. Obviamente, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y si lo queremos ver algo como un poco más sencillo, pues es una casa. Entonces, por ejemplo, si una persona vive y no limpia su casa, no barre, no aspira, no trapea, no limpia muebles, no quita polvos, no limpia grasa, no hace nada, poco a poco se va acumulando la suciedad hasta que se vuelve un problema porque pueden hacer pestes, mucha plaga. Entonces, pues creo que lo mismo aplica a la vida y a las salud espiritual de cada persona. Si tienes cosas que no atiendes, que no limpias, que no tienes atención hacia ti mismo, hacia tu cuerpo, hacia tu salud espiritual, pues tarde o temprano van a empezar a acumularse y vas a darle entrada a que espíritus que rondan la tierra, que su única intención es, como dijo Carlos ahorita hace, hace unas preguntas atrás, que la única intención es robar, matar y destruir, pues van a buscar un lugar donde son bienvenidos, independientemente de si
leas la Biblia o no, creo que la honestidad con uno mismo, saber que tiene problemas y trabajar esos problemas es lo que previene que se te acumule la suciedad por dentro. De hecho, ahorita decías una casa, pero la Biblia sí lo hace una analogía o parábola conforme a una casa. En Mateo 12:44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces, habla de eso, que a veces hay gente que ya, por ejemplo, en el caso de Tania, que pasó por esa liberación donde se fue ese espíritu. Y si Tania, o nosotros, bueno, no Tania, todos nosotros no somos cuidadosos, como decía Diego, de cuidar nuestra casa, o sea, nuestro cuerpo, en cómo hablamos, y no lo digo con un aspecto religioso, pero la Biblia te dice, todo te es lícito, o sea, puedes hacer todo, mas no todo te edifica. Entonces, si nosotros hacemos cosas que no nos edifican como personas en el ámbito físico y espiritual, pues nuestra casa se empieza a ensuciar. Entonces ya después regresa ese que se fue, que dice volveré a mi casa de donde salí, y después llega con más problemas, más demonios, más actitudes equivocadas. Sí. Y no solamente yo, bueno, yo lo quiero decir porque yo no entiendo cómo hay tanta gente imprudente que, bueno, en este caso hablando de cristianos, ¿no? Que juegan con la ouija, que ven películas de posesiones demoníacas, que, o sea, si tú sabes el mal que eso causa y, y empiezas y no te importa y haces esas cosas, tú, tú estás siendo responsable de tus acciones y tú estás abriendo la puerta a cosas que no debes. Am, lo digo porque también antes de que papá saliera de mi encuentro, yo veía, y ya lo he mencionado antes, una serie, American Horror Story. Y en esa serie yo la veía, antes de que papá saliera de mi encuentro, yo no tenía, o no tenía la conciencia de lo grave que era. Ahora que que ya conscientemente sé lo grave que era, o sea, son puras cosas demoníacas que alguien que las ha hecho eh, es el que las pone en eso. No son cosas que se imaginan y que deducen y luego las ponen en los programas o en las películas. No, son cosas que muchas veces ellos mismos han hecho y por eso saben a tan profundo detalle cómo pasan. También dice en la Biblia, no sé en qué versículo ni qué cita, pero que no seamos imprudentes y tentemos a Dios. Entonces, si ya sabes que algo no es bueno para ti y que te puede traer consecuencias terribles a tu vida, pues mejor no lo hagas. No le, como dices tú, Carlos, no le hagas enmascarado, no le hagas al enmascarado y no lo hagas. ¿Me explico? A mí me caí ahorita, como dicen por allá, el 20 de que todo lo que estamos diciendo, pues es muy obvio, ¿verdad? Es como que si haces esto te va a pasar esto, pero yo quiero mencionar que las peores crímenes o las peores cosas que han pasado en el mundo es en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? De que hay cristianos que usan a Dios para hacer las peores atrocidades. Que si un cristiano puede tener demonios, sí, claro que sí. Incluso lo que a mí me da más temor, un cristiano que use las cosas de Dios para hacer las peores atrocidades. Porque como les comento, o sea, lo que es muy obvio es de que hoy estabas viendo cosas de directamente que te conectan con el chamuco, que la ouija, que esto, o sea, eso es muy obvio, pero
las peores atrocidades son de parte de gente que dice que es cristiana y en nombre de Cristo ha matado gente, ha matado niños, ha abusado niños, ha hecho todo. ¿Me explico? Entonces eso también puede quedar dentro de que si un cristiano puede tener demonios, pues sí puede. Sí. Yo nada más quería leer completo el que les había dicho. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, así como tú lo explicabas, Diego, pues ahí también se hace la analogía en la Biblia, en Mateo 12, 43 al 45. Vamos a pasar a la siguiente y penúltima pregunta. Dice, ¿los cristianos se deben alejar de los pecadores? Y según Tania sí, pero yo digo que... ¿No es cierto? Bueno, Payaso. los cristianos se deben alejar de los pecadores. Entonces, pues una vez más, tal vez esta pregunta para algunos pueda tener una respuesta muy obvia, pero pues yo me voy a limitar solamente a dar mi opinión y a mí lo que creo Dios me ha enseñado a lo largo de mis años de vida. Yo no fui el primero que por así decirlo, se convirtió a la cristianidad de mi familia, pero por mucho tiempo sí fui el único que asistía a una iglesia. Y no solo asistía a la iglesia, iba a las reuniones de oración, tocaba en alabanza y hacía muchas cosas. Y yo creía que todas esas cosas me daban un cierto grado de espiritualidad o santidad o no sé cómo decirle, que superior a los demás, incluso a mi propia familia. Y tal vez no lo hacía evidente o no lo decía explícitamente, pero pues sí, yo me creía mejor que muchas personas. Y conforme pasaron los años y muchas cosas sucedieron en mi familia, Dios poco a poco, como soy una persona muy necia, y Dios me ama mucho y me tiene mucha paciencia, poco a poco me fue mostrando todas las cosas de las que yo estaba convencido que estaban mal. Una de ellas era mi arrogancia, era creerme mejor que las personas, que a lo mejor decía, sí, pues pobrecita, pero pues se lo buscó, o por qué hace eso si sabe que no está bien, o la Biblia dice que eso es malo, y si le está pasando eso es porque no le hace caso a la Biblia, o porque está lejos de Dios, o está recibiendo el pago de lo que se buscó, o ese tipo de cosas. Y pues tenía esa como que mentalidad, no mentalidad, pero esa idea de que yo estaba Doctrina. en otro, como esa idea como de que yo estaba, esa doctrina de que yo estaba en otro nivel y los pecadores estaban por debajo de mí, y yo no tenía que hacer lo posible por, como dicen los cristianos, guardar mi santidad y mantenerme limpio, que, o sea, es un concepto erróneo, al menos lo que yo tengo entendido, lo que Dios me ha enseñado, porque yo no me mantengo santo en base a mis acciones o a mi propia justicia. A mí lo que me justifica es la sangre de Jesús y se acabó. Con lo que yo hago, hice o pueda hacer, no voy a ganarme la aprobación de Dios nunca. Entonces, ya para así la línea final de si un cristiano debe ¿cómo era? Alejarse de los pecadores. De ejercer pecadores. No, porque todos somos pecadores, entonces no puedes alejarte de ti mismo. No puedes simplemente. Ni vivir solo en el mundo. No, y es que acuérdense que Dios no viene a los santos, Dios viene a los pecadores, Jesucristo viene a los pecadores, no a los santos. Y yo ahorita que Diego dice eso de que
de que él se creía, que está comentando que nosotros ya dejamos de ir a una iglesia y que él era el único que iba y que participaba y que esto y que el otro. Fíjate, hijo, qué cosas tan raras tiene la vida, ¿verdad? Yo dejé de ir a la iglesia pues sí, por mi altanería, ¿verdad? Porque para mí la iglesia llegó a ser tan castrante de que no hagas esto, tú no te juntes con esos, o usted no puede hablar con esta gente, o usted no puede porque usted no es igual que ellos, que eso fue lo que a mí me hizo huir del edificio de la iglesia. ¿Me explico? De las congregaciones. O sea, eso a mí para mí eso siempre fue un peso, que me dijeran, no, es que usted no debe hacer esto porque usted es hija de Dios y usted no puede ayudar con esto a esta tal persona, o usted dígale que está mal y que cosas así. O sea, quizás porque yo las viví en un determinado tiempo, y a mí eso fue lo que dije yo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, aquí viene pura gente perfecta. Entonces yo no De hecho, encajaba ahí porque yo no era perfecta. sí, de hecho yo tengo un conocido que tiene un problema sí, con la bebida del alcohol. Y luego vino el miércoles y me dice, ya venía ebrio, pero pues yo nunca le digo nada, simplemente pues lo veo como viene y ya, trato de calmarlo, de platicar un rato con él para que se calme y ya para que vaya y se duerma. Ujú. Entonces llego y me dice, vengo de la iglesia, mijo, me dice. Ujú. Diego, mijo, no es mi papá, no, pero así me dice. Se vengo de la iglesia, mijo. Digo, qué bien. Dice, y me dejaron entrar. Digo, qué bien. Pues no tendrían por qué negarle la entrada. Dice, no, pero pues así como ando, me dejaron entrar. Le digo, sí, no hay problema. Digo, Dios lo quiere, borracho o no borracho. ¿A poco sí? Digo, sí, sí lo quiere así. Digo, ya después, cuando usted entable una relación con Dios, ya usted y Dios sabrán cómo se manejan usted y Dios. Ya Dios le dirá si es bueno que tome, que no tome, que haga o que no haga. Pero no es trabajo de ninguna iglesia o de algún hijo de Dios negarle la entrada a una iglesia. Porque si yo tuviera mi iglesia y usted viene así como usted dice que viene, tomado, o con una o dos tecates, o con las que se haya tomado, si usted viene a la iglesia en la que yo soy dirigente y yo le cierro la puerta, cuando yo me muera y llegue con Dios, ¿sabe qué me va a decir Dios? Me va a decir, y no me va a decir bonito, me va a poner una regañada y me va a decir, ¿por qué le cerraste la puerta a mi hijo que me vino a buscar? Y el Ujú. vato súper grande, estaba llore y llore. Dice, es que ya a mí nunca me habían dicho eso, a mí me han corrido de muchas iglesias y todo. Digo, mire, yo no le estoy diciendo que usted vaya y se ponga una borrachera dentro del templo, eso no, yo no le estoy diciendo. Pero yo solamente le estoy diciendo que si usted busca el amor de Dios y usted entiende que está en una iglesia y va y se para ahí, no soy yo quien para decirle que no. Ya Dios tratará con usted y hablará con lo que tiene que hablar con usted. Pero yo no soy quien para decirle que no, porque a mí Dios me va a cuestionar por eso. Y esta persona, gracias, le doy tantas gracias a Dios porque pasó esto este miércoles, porque es una persona que está muy lastimada. A lo mejor la madurez de mi mamá o el carácter de mi madre le permitió poderse salir de la iglesia, o sea, de la institución, de ese templo físico donde iba y no congregarse más y después encontrar otro lugar con una ideología distinta o más enfocada a lo que tiene. Y no le causó mayor problemas en su relación con Dios, pero hay gente que está tan lastimada como esta persona con su relación con Dios porque un hombre, entre comillas digo,
llamándose o diciéndose enviado de Dios o elegido de Dios o autoridad de Dios, llámese pastor, padre, mormón, lo que sea, no sé los rangos que sean, le cerró la puerta alguna vez a una persona que buscaba a Dios. Y esta persona estaba tan lastimada y me da mucho gusto que haya encontrado ahora esta iglesia y ese lugar donde se pueda refugiar y pues que Dios empiece a trabajar en su vida. Y pues la verdad me da mucho gusto, pero volviendo a la pregunta pues claro que no nos podemos, por el lado lógico que Diego lo atacó muy bien, o sea, obviamente pues si no tendríamos que estar solos en el mundo o ni con nosotros mismos podríamos estar. Y aparte Jesús cuando estuvo aquí era con quien convivía, por eso era tan criticado. O sea, los fariseos, según ellos no pecaban, ¿verdad? Seguían la ley al pie de la letra. Pero Jesús no llegó a juntarse con los fariseos, que eran los que, entre comillas, hacían las cosas bien. Vino a juntarse eh, María con los pecadores, Magdalena, con sus- con, no con ¿cómo se llamaba el chaparrito que se subió al árbol? Saqueo, que era un Saqueo, cobrador de impuestos, con tramposillo. Pedro, Sí, o sea, que mataba a también cristianos. que Saulo, bueno, en su tiempo era Saulo y después se convirtió en Pablo. Este, de antemano sabemos, o si leemos el contexto un poquillo de esos tiempos, los pescadores eran las joyitas de la sociedad y no lo digo en mal sentido, o sea, eran, como se dice vulgarmente, eran unas fichitas, o sea, entonces Ujú. Jesús fue y buscó pescadores, los que peor hablaban, y me refiero peor no en cuanto a literatura o léxico, sino con más groserías, más enojones, los más peleoneros, los más vulgares, eran los pescadores de ese tiempo y Jesús fue por ellos. Entonces Jesús buscó lo peor de lo peor, repito, entre comillas, para los hombres, para estar con ellos, para convivir con ellos. Entonces, claro que no, claro que un cristiano no debe alejarse de los pecadores. No nos vamos a contaminar, no nos vamos a infectar, ya estamos. Y como dice Diego, el único que nos limpia cada vez que lo decimos y lo invocamos es Jesús y con su preciosa sangre. Y se acabó, no hay otra cosa. Así es. Sí. No tengo la cita, pero sí hay una cita bíblica que dice que Dios escogió pues ahora sí, a lo que el mundo considera inmundo, Ujú. y lo escogió por eso mismo, para que lo que no es, sea, y Bien. para lo que es, deje de ser. O sea, para que nadie se vanagloríe de que yo hice o aquel hizo, no, solamente Ujú. Dios. Ujú. A lo Así rechazado, es, escogió a lo rechazado, a lo A lo despreciado. vil y despreciable de Ujú, este mundo. exacto. así es. Bueno, y con esta ya pasamos a la que será la última pregunta. Y la pregunta es, ¿Dios perdona lo que sea o perdona todo? Y bueno, quisiéramos decir que sí, o quisiera yo decir que sí, pero bíblicamente me dice que no. Entonces, pues, busco la cita que es Mateo 12, en el Evangelio de Mateo 12, del 22 al 37, y bueno, dice, esto fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, los religiosos, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y así hablaba Jesús con los fariseos. Y dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces ahí habla de que los fariseos
les daban el crédito o decían que Jesús, el Hijo de Dios, sacaba fuera a los demonios por el poder de Satanás o de Belcebú, que no es cierto, es totalmente falso. Y esa es lo que no se perdona. Y dice en Marcos 3, 28 y 29, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, pues aquí nos dice la Biblia que todo a excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la esencia de Dios. Ujú. Entonces, pues eso, acorde a la Biblia, eso no se perdona. Entonces, no todo se perdona. Esa es la única cosa que no. Sí. O incluso también no perdonar te hace acreedor a que no te Ah, perdonen. sí, es cierto. Por eso, sí, es cierto. Qué bueno que dices, porque antes, en la pregunta que decíamos de cómo orar, dice, perdona nuestras ofensas como también perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Como dice nuestro pastor, es una bendición condicionada, se puede decir. Para que Dios te perdone, tú tienes que perdonar a los que te están haciendo o te hicieron mal. Así es, Sí. y pues fuera de eso, pues no, de meditar el poder del Espíritu Santo, las obras del Espíritu Santo, o negar el poder del Espíritu Santo y pues el perdonar, el ser capaces de perdonar a los que nos ofenden, pues sí, todo es perdonable, aunque muchas personas no lo vean como justo de que, ay, es que él mató a mi familia y a poco Dios lo va a perdonar, ay, es que él me robó 15,000 pesos, a poco Dios lo va a perdonar, hoy es que él no sé, violaciones, secuestros, robos, lo que sea, a poco Dios lo va a perdonar. Si cumplen estos criterios, pues sí, todo es perdonable. Sí. Yo Sí, acabo de pensar en esto. Dios perdona todos los pecados, bueno, los pecados, como dices tú, Diego, el asesinato, la violación, esos crímenes que se nos hacen monstruosos para nuestro pesar, sí, pero para la gloria y honra de Dios y de su reino, sí, que eso es lo más importante. Eh, solamente, solamente Dios y su perdón y su amor pueden transformarlo todo. Y es lo único que venció el mal para la eternidad. Así que si nos gusta o no nos gusta, pues ni modo. Todo tiene que ser siempre para la gloria y honra de Dios y de su reino. así es. Bueno, pues esas han sido las preguntas que nosotros hemos traído a la mesa. Son preguntas que se nos han hecho en nuestras conversaciones con otras personas. Y incluso preguntas que nosotros tuvimos en cierto momento en nuestra vida que nos causaron mucho estrés, mucha confusión y ahora sí que nos acongojaron, pero gracias a Dios ya las tenemos muy clara en el amor de nuestro Dios y esperamos que esta conversación, porque a pesar de que son unas preguntas por las cuales nosotros hemos pasado también por vivencias, no dejó de ser una plática enriquecedora para todos los que estamos aquí y esperamos que de igual manera la haya sido para ustedes que nos escuchan. Les agradecemos mucho su tiempo y les recordamos que si quieren entrar en contacto con nosotros, nos pueden enviar un correo electrónico a nuestra dirección quienirapodcast@outlook.com y también nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales, las cuales aparecen en la descripción de cada episodio. Les agradecemos mucho su tiempo. Esto fue Quién Irá y nos escuchamos luego.